este tamaño vive en un bolsón, pero también él lo va a explicar. Con ustedes, Gustavo Capecce, del Bolsón, de la Patagonia, de Argentina, que es parte de América del Sur, y de la Pachamama. Adelante. Muchas gracias. Voy a aprovechar además que Liv no está, porque si llega a escuchar lo que digo no me invita nunca más. Perdón. Voy a aprovechar que Liv está, así podrá felicitarse por haberme invitado. Mientras escuchábamos el panel anterior, el tema del lenguaje que apareció por Grimaldo me hizo acordar a Jean Guitton, el filósofo francés, que decía que el lenguaje condiciona el pensamiento. Y cuando aquí el amigo europeo devenido americano decía al final que a mí me tocaba, y a este panel nos toca, enredarlos, intentaremos que no sea de manera textual. Que podamos ayudar a evaluar un poquitito, a analizar lo que pueden ser las conformaciones de las redes. Y me voy a parar, no sé, ¿me llegan a ver desde el fondo? Digan algo. Algo. Bueno, entonces me arrimo un poco más por las dudas. Hay algunas cuestiones en esto del lenguaje que nos tiene que llamar la atención muy poderosamente. Y si no lo entendemos desde ahí, lo de las redes también nos puede sonar a una nueva fórmula que inventan los especialistas para apropiarse del monopolio del conocimiento y decirle a ustedes cómo deben hacer las cosas. Antes tenían que asociarse, ahora tienen que hacer redes. Pasado mañana inventaremos algo, así los que escribimos libros también tenemos para vendérselos. Y en esto, nuestra responsabilidad como gestores, como promotores, como hacedores, porque también tenemos varios sombreros, es plantearnos primero la duda, si las redes son realmente espacios de intercambio, espacios de desarrollo, y en el caso de que esta instrumentación de las formas del hacer nos vayan diciendo que sí, ¿de qué manera? ¿Cuáles son las claves? ¿Cuáles son los códigos? ¿Cómo hacemos para esto que bien Marta reflejaba? Una cuestión es preguntarle a la comunidad y otra, dejar la libertad que algunos miembros de la comunidad decidan hacer algo y otros no, sin ser excluidos. Por lo menos en mi país hubo toda una moda, años 90, años 2000 también, donde esto de hacer redes era obligarlos a asociarse, obligarlos a tener personería jurídica, obligarlos a tener un presidente, un secretario, un libro de actas, hacer un balance. Y al año la pelea era por quién era el presidente, ya no se peleaba más por qué vamos a hacer, cuáles son los objetivos, sino quién tiene el título. Y se armaban las listas y se armaban los bandos, y la discusión era, cuando yo sea presidente, entonces acá se va a hacer esto o aquello. Nada más contrario a un sistema asociativo, a un sistema de voluntades, a un sistema de querer hacer juntos en función de un objetivo común, que esta discusión por el cargo, por el título, que al final siempre era un sello vacío, y que ha terminado con que prácticamente ninguna organización surgida por este tipo de asociación forzosa hoy tenga existencia. A los 3, 4, 2 o 5 años, terminan peleándose, o pueblos de 500 habitantes donde uno ha encontrado 3 cámaras de turismo porque ninguno quiere hablar con ninguno. Entonces, si hablamos de redes, no hablamos de lo mismo en otra forma, sino que tenemos que hablar de otra forma de poder llegar a encontrar acuerdos elementales para que todos podamos vivir mejor en el lugar que elegimos vivir, y seamos respetuosos de aquellos que deciden que en su porción de territorio, en su vida privada, por ejemplo, no quieren que se cultive café, no quieren que se cultive turismo, o no quiere que se cultive maíz. También tienen derecho, no tenemos por qué imponérselo. No sé si a lo mejor apagando alguna de estas luces se puede llegar a ver mejor, porque necesitamos ver bien
por lo menos las 3 primeras transparencias. Después lo que sigue no es tan importante. Son 48 nada más. En el año 2001, me acuerdo la fecha del momento, y lamento no haber escrito de dónde me encontré esta parte de un poema. Realmente doloroso. Y murieron de hambre sobre una tierra sin cultivar. Y más de una vez uno se pregunta, ¿por qué tengo hambre en estos lugares? Hoy se hablaba de la diferencia entre recurso patrimonio, entre saber y conocimiento, entre riqueza y pobreza. Si alguno alguna vez se lo encuentra al autor de este poema y me pasa el dato, se lo agradeceré muchísimo. Más de una vez nos encontramos que nos morimos de hambre en una tierra rica esperando que el gobierno, la ONG, algún otro venga a resolvernos los problemas y nunca van a venir. O a veces vienen con problemas mayores. Hace poquitito, terminando un trabajo para todo el sistema turístico de Uruguay encargado por el BID, le pregunto al BID, porque quería una proyección, dentro de qué concepto de huella ecológica del turismo debía encarar el informe. Me preguntaron qué era eso. Bueno, ¿qué impactos, qué efectos, qué quieres que mida? Esos son muchos de los fondos que más de una vez recibimos. Y cuando, después del análisis, uno llegó a la conclusión de que el mayor problema que tiene Uruguay turístico es de gestión del conocimiento, me preguntan en el BID, ¿eso qué es? Esto sucedió hace un mes, no en el año 1834. Él ya había nacido ahí, yo todavía no. Entonces, más de una vez cuando nos quedamos esperando que alguien nos venga a decir cómo cultivar la tierra, cómo comer, también nos podemos quedar esperando que nos vengan con un monopolio de un conocimiento que no es el que nos sirve, o que nos imponen una sola forma de ver las cosas. ¿Llegan a ver ahí una bailarina girando? ¿Gira con el brazo derecho extendido o con el izquierdo? ¿Derecho, izquierdo, derecho? ¿Cuál? Todos están viendo lo mismo, pero uno los ven girar a la derecha y otro a la izquierda. ¿Qué sucede? No estoy haciendo ningún truco, ¿eh? ¿Y alguno lo vio girar primero a la derecha y luego a la izquierda? Bien, ¿cuál es la verdad? Todos estamos viendo lo mismo y sin embargo, algunos ven una cosa y otros ven otra. Y ambos ven la verdad. El que diseñó este programa es un genio. Depende si uno lo está mirando más con el lado izquierdo o el lado derecho del cerebro, es como lo ve. Si es más racional o más emotivo. Y si en un momento se les quedó muy fijado en algo, pongan la vista en el talón y van a ver cómo inmediatamente o casi inmediatamente cambió. Y a mí una vez me pasó estar viéndolo en una pantalla, girar hacia la derecha y acá verlo hacia la izquierda. Me volví loco del todo. Bueno, entonces, aunque uno tenga un poco más de experiencias en algunas cuestiones, no puede olvidarse de esto. Podemos estar mirando lo mismo y lo vemos de manera distinta y ninguno está equivocado. Y desde ahí tenemos que aprender a construir en conjunto. Desde ahí es donde el respeto por la opinión del otro también es valiosa, en este aprender de que el otro puede estar viendo lo mismo de una manera diferente. Llamémoslo como visiones, intereses, valores. Son distintas palabras que expresan este fondo. Vamos a ser un poco más serios. ¿De qué nacionalidad es esa morena? Estamos todos de acuerdo que es una morena, ¿no? No una morena de la geografía, sino de las otras. Pues como no puedo tener mucho tiempo, no los vamos a divertir demasiado, pero fíjense cómo se ensartaron, hermanos.
¿Volvemos a La Morena? No les he mentido. Todo depende desde dónde lo enfoque. Ahí estoy muy cerca, muy preocupado. Es que una parecida a esta ayer me volvió loco, pero bueno. Y cuando me retiro un poco, lo miro desde un poco más lejos, entro a tener otra perspectiva. Y vaya que me había ensartado, ¿eh? Salvo que alguno tenga ganas de tener una aventura amorosa, una experiencia novedosa con un salchichón, pues adelante. Bueno, entonces quienes trabajamos en esto, si no somos conscientes de que la verdad es una cuestión relativa, que el otro también puede tener la verdad, que depende desde dónde lo estoy enfocando, le puedo acertar o me puedo equivocar, lo más cierto, lo único cierto, es que nos vamos a equivocar. Entonces, cuando hablamos de redes, lo hablamos también desde la flexibilidad, desde la idea de que el otro puede estar viendo lo mismo que yo de otra manera. Aclarado eso, lo que vienen son 3 transparencias, no hace falta se pongan a copiarlas, las tienen los organizadores, creo que por 10 soles se las venden a cada uno de ustedes, tienen que juntar la plata para pagar los sanguchitos. Son ideas que uno ha ido recogiendo, encontrándose en el camino, cuando intentaba construir con personas de distintos lugares, de distintos saberes, de distintas culturas, de distintos niveles de avance en el desarrollo turístico, cuáles eran los elementos sustanciales, los que podían marcar la diferencia. Yo vengo desde las ciencias económicas, administración de empresa, contador, y ahí me aburrí mucho, por eso ahora me dedico a otra cuestión. Por suerte tengo una hija licenciada en turismo que es la que sabe, y el padre que es el que habla. Pero estos juegos de palabras, el triángulo virtuoso y el que sigue luego, son simplemente para no quedarnos tampoco en clichés, en frases hechas, ¿no? Siempre los que son viciosos o cosas por el estilo son los círculos. Yo lo único que tengo de circular es un gran capital adquirido que no lo voy a perder fácilmente, que es un gran conocimiento de la mixtura de las comidas de distintos lugares. Pero me he ido encontrando que hay varias fuerzas interactuando. Por un lado, la comunidad y gobierno, y no lo marco por separado suponiendo que el gobierno no forma parte de la comunidad, sino simplemente para que quede bien clarito que están ambos, que no puede estar uno por acá y el otro por allá. Luego encuentro que en un territorio, en un espacio, hay un montón de actividades sociales, culturales, productivas, entre las cuales puede estar el turismo, y encuentro que el turismo tiene 2 grandes temas que resolver, y que muchas veces los planeamientos estratégicos se los olvidan y al constituir las redes tampoco queda claro. Por un lado, lo que el turismo como actividad queremos que genere, riqueza, bienestar y demás, y por el otro lado, lo que los empresarios turísticos como sector quieren generar. No siempre puede ser coincidente esto. A veces las expresiones de declaración de misión del turismo, que traiga cultura para la gente, que permita el encuentro de personas que se respeten, rápido, en media hora tiene que salir el tour, terminemos rápido, porque si no, no me rinde, no hay ganancia, y ahí es donde entran en colisión. Por el otro lado tenemos a los clientes, personas cansadas o no, pero siempre seres deseantes. ¿Qué es lo que desean? Y ahí ya entramos en un plano ético moral, si queremos darle eso o no. Hay una actividad que la llaman turístico de cacería, que a algunos les gusta, que a algunos les deja mucho dinero, y por lo menos en Uruguay, Paraguay, Argentina, viene asociado con la prostitución infantil, que trae una complicación espectacular. Entonces, hay cazadores, hay gente que deja dinero por ello, pero hay también conflicto y no podemos obviarlos. Y por arriba, el enfoque. ¿Qué va a hacer que el sauce sea distinto a otros lugares y por qué tiene que ser elegido? No va a ser por una laguna, no va a ser por un bosque, no va a ser por un resort, no va a ser por ese turismo aventura de animarse a cruzar en esa balsa. Lo van a tener que encontrar ustedes, porque si son uno más de entre todos,
pues eso es lo que les llegará. Y ese enfoque está muy basado en lo que ustedes sepan hacer. Y de ahí va a salir lo que le comunican a los mercados como un concepto. Avanzamos del triángulo virtuoso al cuadrado perfecto. También la experiencia me ha ido mostrando que hay 4 temas sustanciales. Los primeros hacen a la política, al gran diseño. Los segundos a lo operativo, sobre qué tengo que trabajar. Y uno ha encontrado, y el día que encuentre que haya 5, pues cambiaré. Y si el día que encuentre 6 no será más el cuadrado perfecto, será el sexteto mayor, o será una orquesta de tango. Y uno ha encontrado que tiene que hacer un desarrollo de una promesa. Y la promesa no se la hace solo al turista. La primera promesa, por lo menos en cualquiera de las actividades económicas que involucran a las personas que viven en un lugar, a inversores, a clientes, se la hace al mismo habitante. Entonces, cuando uno hace un plan, arma una red, hace una propuesta, no está diciendo al turista, venga usted acá que va a descansar y a cambio de eso yo me voy a romper, me voy a sacudir, el lomo no me va a dar para nada, yo voy a vivir recontra cansado para que usted esté feliz. Digamos, lo podemos hacer, pero no nos olvidemos que estamos haciendo una promesa hacia afuera y una promesa hacia adentro. Y no nos olvidemos que lamentablemente en ninguno de los órganos de financiamiento, cuando hablamos de indicadores, hablamos del indicador del cumplimiento de la promesa hacia adentro. No figura en ningún tipo de estudio, no hay tecnología para ello, no hay metodología, todavía no lo hemos incorporado. No, me dijeron 25 minutos. Ah, bien. No. Segundo, relaciones con los mercados, que es mucho más que marketing. Como dijo alguna vez Peter Drucker, un pensador extraño en el campo de la administración de empresas, digo extraño porque era norteamericano, pero tenía sensibilidad humana. Debemos aprender a cultivar relaciones. Entonces las relaciones con los mercados es mucho más que sonreírle, mucho más que mandarle un mail al pasajero el día de cumpleaños. Es también saber escucharlo, saber explicarle. Saber hablarle en el idioma de él, y esto se vincula con el tercer tema, gestión del conocimiento. Si en mi folleto yo escribo atención esmerada, le estoy diciendo al otro, si no te escribiera esto, seguro que te trataría mal. La sopa te la tiraría por la cabeza, por ejemplo. O algunos folletos muchísimos donde escribimos datos útiles. Un publicista hace años me enseñó a empezar a buscar los inútiles. Si hay que aclarar que estos son útiles, los otros son inútiles. Entonces, en las relaciones con los mercados significa decirle, yo te reconozco y te hablo en tu lenguaje, explicándote cuál es el mío y lo que vos vas a poder venir a hacer acá. Y esto también tenemos que aprenderlo. Y las fuentes de financiamiento, porque todo es muy lindo, pero cuando mi caballo aprendió a vivir sin comer se me murió. Entonces, también necesitamos juntar esto. ¿Y qué me ha dicho la práctica? Y uso el singular para no echarle la culpa a nadie. En realidad Liv fue mi maestra en mucho de esto. ¿Se acuerdan de ese juego llamado el cubo mágico? Lleno de colorcitos donde hay que poner todos los colores en una misma cara y que uno termina despegándolo y pegándolo porque si no tiene 42 sesiones de psiquiatra entre medio. Bueno, este funciona igual pero al revés. No importa desde dónde lo veamos, si de acá, de costado, de atrás, del otro lado. Tenemos que poder ver estos 8 ingredientes. Desarrollo de la promesa, relaciones con los mercados, gestión del conocimiento, fuentes de financiamiento, la visión, el enfoque estratégico, la misión corporativa y el concepto estratégico. No lo traje acá porque no me dejaban pasarlo por la aduana, pero tengo un juego de cubos que tiene 6 lados, donde tienen en total estos 8 elementos, y más de una vez hemos hecho el juego de tratar de rearmarlo, justamente para mostrar la gran dificultad que implica rearmarlo. Sabemos lo que es muy difícil rearmarlo, y acá retomo entonces el tema de las redes.
Y lo retomo desde decir, no es simple, no es fácil, pero sí es necesario. Porque ahí vamos a definir si queremos un turismo masivo. Si quieren, podemos decir, vengan los parientes. Pero también en la red podemos discutir si ciertas actividades recreativas que consideramos imprescindibles para que la gente se sienta más contenta, no terminan generando una situación donde el mercado define el modelo de desarrollo. Si yo digo que, por ejemplo, para que mi actividad como pueblo, como destino, como lugar, tenga actividad nocturna, y esto la vuelco en un modelo de esta especie, eso es una discoteca en Bariloche. Un grupo de chicos a los cuales uno les dice, vengan a Bariloche que hay discotecas y con esto se van a divertir y se van a quedar más días. Eso termina imponiendo el modelo de desarrollo local. Entonces, es adentro de las redes, es adentro de los espacios de acuerdos donde se debe debatir esto. Y evaluar si una peña folclórica, si una cena con espectáculos, no está cumpliendo el mismo rol de recreación, pero desde un espacio de recupero de lo patrimonial y no de inserción de algo que quizás aparece en la televisión, pero no es lo apropiado para el tipo de cliente que queremos y sobre todo para vivir como queremos vivir. Porque si el turismo termina transformando nuestro espacio de vida en el espacio que quieren los turistas, pues bien, váyanse un día a la ciudad de Bariloche y van a ver que es Barijoda. Que en mi país eso quiere decir, haga usted lo que se le ocurra en el lugar que quiera, apropiese de los espacios públicos, ande a las 4 o 5 de la madrugada borracho por ahí, haciendo barullo. Total, usted es turista, entonces el turista, el cliente tiene razón. El cliente siempre es cliente, pero eso no le garantiza que tenga razón. Entonces, uno va eligiendo los modelos, uno va dialogando, y este diálogo adentro de los destinos, adentro de las comunidades, deberían darse en espacios de reflexión y de decisión, no forzados, sin precedentes, aunque va a haber líderes naturales, sin el encargado de llenar el acta, pues si no firmamos el acta, después nadie se va a acordar, como si no hayan existido los pueblos de la simple memoria, el cuidador de la palabra, nos decían hoy. Ah, no, si no está firmado, después me engaña, me miente. Y esto requiere un marco ideológico, indudablemente. No me voy a extender mucho, profe. El marco ideológico tiene 3 grandes grupos. El de la identidad, que se conforma por la historia, las raíces, pero las raíces reconocidas, no cualquiera. Eso de los esqueletos guardados en los armarios los tenemos en todos lados. Pero la identidad no se expresa por el recuerdo de la historia, sino por las aspiraciones de futuro. Si yo me reconozco proveniente de una cultura andina, pero digo que para poder proyectarla necesito generar un casino, 3 discotecas, 4 whiskerías y un prostíbulo, la identidad se expresa realmente por esa proyección de futuro, por esa aspiración de futuro y no por el respeto de lo pasado. Esto no es invento mío, lo inventaron los antropólogos sociales hace tiempo, lo vienen defendiendo desde hace tiempo. Y si yo digo que lo que quiero es sostener hacia futuro las formas de ser, hacer y saber del pasado, solo van a existir si pongo fuerza hacia adelante, y eso son parte de mis aspiraciones. Si no, va a quedar en el museo vitrina, en el libro, en la antigüedad. Y por el otro lado tenemos los modelos y los actores. ¿Quiénes queremos que sean los beneficiarios de estos? Necesitamos traer inversores, entonces mirá, tenemos que hacer concesiones, no le vamos a cobrar impuestos, le dejamos que tale todo, que se apropie del agua, le regalo la costa del lago, cierra el camino, la cascada tiene dueño, y al fin de cuentas, todos hemos hecho el gran esfuerzo para que otro señor, de manera lícita, porque nosotros se lo hicimos lícito, pueda hacer su negocio.
Entonces, cuando hablamos del modelo, decimos quiénes queremos que sean los destinatarios de los beneficios de esto, en distinta medida. Y tenemos que hablar de rentabilidad económica y social y cultural y tecnológica y política. Porque como bien se dijo en el panel anterior, si la política interviene, si el gobierno interviene, también tiene que tener su ganancia, que a veces es salir en la foto, y a veces es de otra manera, pero en las redes también tenemos que saber incluir la capacidad y la acción del diálogo con los sectores políticos. Acuerdos elementales. Las organizaciones económicas, las organizaciones políticas, el cliente que tiene el poder de decisión. Uno puede haber hecho el mejor de los modelos, pero si no hay clientes, si no hay turistas, porque a ninguno le interesa, hay tantas restricciones o tantos nos, o tantos sí, que terminan ahuyentando a todos, tampoco cierra esto. El gran problema que solemos tener cuando armamos las redes es que lo hacemos entre los tres grandes grupos que estamos en el territorio: comunidad, sector político, sector empresarial. Alguien tiene que recordar la voz del cliente, no para imponerla, sino porque si él no llega, la actividad no termina de cerrar. Turismo puede ser una pasión, pero que si no hay en algún momento algún clean caja, no terminó de cerrar. Y reitero, esto no es darle el poder al que puede elegir. También significa aprender a encontrar a aquel al que le gusta esto. Hace algunos años, en un congreso de turismo rural, unos chicos en Uruguay presentaron en Las Flores este modelo tomado de una universidad norteamericana. Me pareció muy interesante, muy práctico. En la Secretaría de Turismo de Nación, en la Dirección Nacional de Desarrollo Turístico, lo tienen hecho una pancarta grandota para recordarlo siempre. Hay cosas que tienen valor, hay cosas que tenemos capacidad para hacerlas, y hay cosas que tienen apoyos. Y si nosotros logramos encontrar algo que tiene valor, un elemento patrimonial, tenemos capacidad para desarrollarlo, pero nadie lo apoya, es una propuesta clave que no va a salir adelante. Si encontramos algo que tenemos capacidad para hacerlo y hay apoyo para hacerlo, pero no genera ningún valor, es el monumento al dedo gordo. Es eso que existe, no sirve para nada, perdón, pero que está. Más de una vez hay gestiones que son titular de diario nada más. Bueno, los podríamos insertar ahí. Gestiones privadas y públicas, esto no es patrimonio de ninguno. Si nosotros tenemos algo que tiene valor, tiene apoyo y no tenemos capacidad para hacerlo, también será una cuestión clave, pero no va a existir. Solo van a existir aquellos donde se dé esta trilogía. Y esta trilogía es en la mesa de negociación de acuerdos, donde podemos ver a la bailarina bailando con el brazo a la derecha o el brazo a la izquierda y los dos tener razón. ¿Cómo hacemos para llegar a ese acuerdo? Ese es el desafío. Claro, a veces pueden ser unos muy ingeniosos. Esto es una foto real, tomado en la Casa de la Cultura de mi pueblo. El Bolsón, Río Negro, Patagonia, Argentina. Sigue estando. Antes de venir para acá pasé hace 3 directores de cultura que sigue estando. Yo doy las gracias de que no lo arreglen, porque entonces así sigo teniendo un elemento para demostrar entre el discurso y la acción la diferencia que puede haber en un simple cartel. O sea, eso significa, en caso de emergencia, quédese quieto. La intención va para allá, pero agarre para el otro, quédese quieto. Bueno, no importa, peor es casarse. Vamos cerrando. Hay varias formas de trabajar en red. Hay varias formas de enredarnos. Eso es una red. Creo que es el ser de la naturaleza más egoísta. Solo puede construir su red si hay otras fuerzas alrededor. La de las plantas, la de los árboles. Si no, no tendría de dónde engancharla. Pero una vez que cayó el turista, la mosca, se lo come solo. No deja de ser una red.
lo es. Entonces, cuando hablamos de redes, no son buenas por sí, es lo que la gente hace con el instrumento. Puede construirse algo así, pueden ponerlo, pueden generar un monopolio de conocimiento, puede alguien aprovecharse de todo el esfuerzo comunitario y luego comer solo. O pueden armar algo en conjunto, donde cada uno debe cumplir su parte, donde algunos no van a poder estar ahí porque son ancianos, porque son jóvenes, porque no tienen fuerza, porque se dedican a otra cosa, pero que todos tienen el derecho de comer en algo que han logrado construir en conjunto. Dejo a los ilustres panelistas. Lo de ilustre en realidad porque a la mañana les pasaron betún, ¿no? A ella no, porque acabo de conocerla, pero lo que sería un poco la parte práctica, y dejamos también para el momento de las preguntas lo que consideren conveniente. Entonces, la pregunta inicial, espacio de intercambios y desarrollo, yo estoy convencido que sí. Con estas premisas de no forzar, no obligar, no darle preeminencia a lo legal por sobre los objetivos, sobre las razones que nos llevan a actuar juntos. El debatir ideas, no personas, debatir con personas, pero no a la persona, cuidar de no hacerle pasar vergüenza porque opina distinto, cuidar de no señalar con el dedo porque ninguno tiene la verdad, cuidar que nadie se apropie del conocimiento para que me diga cómo que tengo que hacer las cosas. Entonces, desde ahí, uno diría, hay experiencias afortunadamente buenas, donde el sistema de redes va generando opciones de intercambio y desarrollo. Así que muchísimas gracias y estamos por acá. Después de esta exposición, no sé si no debo pedir disculpas a nombre de los organizadores por las imágenes perturbadoras y las expresiones no menos perturbadoras de este que pensaba que era pensador, pero era administrador. Gracias, Gustavo. Enseguida voy a dar el micro. La última vez la dama era la penúltima, ahora la primera es una vecina, Albina Ruiz, vecina de Moyobamba. ¿No eres moyobambina? Yo soy tarapotino aquí. Entonces, una vecina de la capital de la región San Martín, por si acaso la capital es Moyobamba. Entonces, una capitalista, no. Una capitalina tiene un montón de títulos que ya no me acuerdo, pero tiene licenciatura, máster, doctorado en ciencias ocultas y anima una red de ciudades saludables. Entonces, te saludo, Albina, y te paso el micro. 10 minutos. Gracias. Bueno, buenos días a todos, a todas. En realidad este evento es muy retador. Cuando Liv conversó conmigo y me decía que quería un evento diferente, dije, ups, qué lindo. Y hoy escuchar el primer panel realmente era eso. A mí me llenaba decir, chuta, estamos hablando de cosas diferentes y eso me agrada realmente. Cuando pensamos en redes, una primera palabra que a mí me viene en realidad es compartir. Yo creo que cuando participamos de una red, lo primero que tendríamos que pensar es en compartir y en una transferencia mutua. Yo tengo la oportunidad de participar de redes como Ashoka, como Avina, ser fundadora y dirigir Ciudad Saludable. Sin embargo, lo que he aprendido a lo largo de ese tiempo es que en realidad, si queremos participar de una red, lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿cuánto estamos dispuestos a ceder? ¿Cuánto estamos dispuestos a aprender? ¿Cuánto estamos dispuestos a escuchar a la otra persona, a escuchar la otra propuesta? Pero ¿cuánto también estamos dispuestos a ir más allá, a desafiar, a romper esquemas? ¿Cuánto estamos dispuestos a arriesgar? Porque en realidad nada creativo, nada innovador saldrá si no somos capaces de arriesgar. Pero lo más importante, si queremos participar de una red, es generar confianza. Lamentablemente en nuestro país,
Un tema que hemos perdido todos es el tema de credibilidad. El Estado ha perdido credibilidad ante la sociedad civil ante el Estado, las empresas ante la sociedad civil. Las empresas no creen en las ONGs no creen en las empresas, tampoco creen en el Estado. Entonces, en realidad, la única posibilidad que una red funcione es que si todos nos sentamos a la mesa. El Estado tiene que seguir existiendo y tiene que asumir su rol facilitador, su rol de hacer que las cosas caminen, su rol de gestor. Las empresas tienen que seguir existiendo. Si no generamos empresas, lo que tenemos que hacer es qué tipo de empresas queremos, preguntarnos qué tipo de Estado queremos, qué tipo de sociedad queremos, pero también preguntarnos primero nosotros, qué tipo de ciudadanos queremos ser. Porque es muy fácil criticar al Estado porque no hace esto, o criticar al empresario porque no hace lo otro, o criticar a determinada persona, pero nunca nos miramos nosotros. ¿Qué estamos haciendo yo desde donde estoy? Porque en realidad San Martín sea diferente, porque mi país sea diferente, mi barrio sea diferente, mi familia sea diferente. ¿Cuántos de ustedes trabajan en el sector turismo y sin embargo van ensuciando las calles que se supone van a ofertar al turista? Me gustaría saber, por ejemplo, en la sala, ¿cuántos de ustedes tienen una bolsa sana para ir a comprar el pan? ¿Pueden levantar la mano? Me alegra mucho que ya varios lo tengan, pero todos los demás que traen una bolsa de plástico diario, que luego están por las calles, por la Plaza de Armas, están en nuestras comunidades nativas, ¿no? Ofertamos al turista que venga a un lugar y nadie se ha preguntado si debo poner tachos de basura diferenciado, por ejemplo. Nos vamos a visitar un santuario como es Machu Picchu y vamos llevando basura y lo dejamos ahí y hablamos de respeto. Y somos nosotros los que estamos propiciando ese trabajo. Entonces, en realidad, creo que primero tendríamos que mirar nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué está haciendo Liv? ¿Qué está haciendo Carlos? Cada uno de nosotros, primero como personas, al margen del cargo que tenemos, al margen de la posición que estamos jugando. Porque si no nos miramos así primero, no vamos a ser capaces de hacer el cambio. Entonces, en realidad, un tema importante en las redes es que nos atrevamos a ser diferentes, nos atrevamos a ser creativos. Muchas veces decimos, no, pero es que así lo quieren porque dice alguien. Pero ¿por qué nosotros no somos capaces de ofertar algo diferente? Hoy decía Grimaldo algo tan lindo. No, o sea, es muy fácil poner solamente la cascada, poner el paisaje, pero ¿qué hay de ese conocimiento ancestral? De esas mujeres que son capaces de contar historias, leyendas. Hace poco estuvimos en México con mi hija y fue muy lindo, por ejemplo, tener una noche de recorrer Querétaro solo escuchando historias. Y era un turismo en la noche, una contadora de cuentos con una farola y lo riquísimo que era saber cada leyenda, cada historia. Nosotros tenemos tanto de eso y no lo hemos incorporado en nuestra venta turística. Nosotros tenemos tantos saberes que no lo estamos recogiendo porque estamos pensando en imitar, en lo que otros dicen que quieren, pero en realidad creo que lo primero que tendríamos que preguntar es a nuestras comunidades, ¿qué tienes para ofrecer? ¿O qué ideario de comunidad quieres? Porque muchas veces también ofrecemos como mismo Machu Picchu. Nadie se ha preguntado, o si se ha preguntado, nadie se ha respondido qué capacidad de carga tiene realmente. Y se lo estamos destruyendo solo por vender Machu Picchu y vender el país, ¿no? Cuando en realidad, ¿queremos eso? O sea, ¿qué queremos, no? Creo que el país también tiene muchas oportunidades. Ante una pregunta, ¿queremos ser un país extractivo, donde en realidad solo sacamos lo que tenemos debajo, como la minería, el petróleo? ¿O en realidad valoramos más lo que está ahí a flor de piel, pero que muchas veces no somos capaces de verlo, porque miramos, pero no lo vemos, ¿no? Entonces, creo que también tenemos el reto realmente de decir, uno, ¿qué tipo de ciudad vamos a ofertar?
O sea, creo que no solamente tenemos que pensar en el paquete turísimo. Desde mi quehacer, una preocupación que siempre tenemos es cómo ofertamos un turismo que en realidad también sea inclusivo, que incluya a las comunidades con sus saberes, pero a su vez también sea saludable. O sea, alguien que viene a un país y se encuentra con un basurero, que no tiene claridad que el agua que se lava los dientes, tiene que comprar agua para lavarse los dientes porque el agua que tiene por el caño no es saludable. Y como anoche que llegaba y nos invitaban a un refresco y el señor lo primero que preguntaba era, ¿lo hizo con agua hervida? Entonces fue su primera pregunta. O sea, cuando en lugar de decir gracias, porque nos estaban ofertando un refresco tan delicioso, no fue un gracias. Lo primero que dijo la persona que estaba inscribiéndose conmigo era, ¿lo hizo con agua hervida? O sea, imagínense el concepto que ya vamos trayendo detrás, ¿no? Es porque no estamos realmente generando eso y nosotros sí somos capaces. El tema es que siempre hemos estado como esperando que otros lo hagan. Y de ahí la importancia de construir las redes, de ahí la importancia del rol que debe jugar cada uno de los actores. El Estado tiene un rol. El tema es si quiere ser impositivo o quiere ser facilitador, ¿no? Y también no tenemos que dejar pues de pensar en el tema de valores. Un tema fundamental en toda acción, llámese turismo, llámese empleo, cualquier área que toquemos está el tema de valores. No nos queda duda, lamentablemente, que el tema de corrupción es un tema fuerte en nuestro país y en nuestros países, cuando hablamos de países en vías de desarrollo sobre todo. Y el turismo no escapa a eso muchas veces para el tema de licencias, para el tema de operar, para el tema de comprar tierras sin valorar a los nativos, a los que viven en las comunidades. Entonces, eso es un tema con lo que tenemos que lidiar y creo que es un tema que las redes sí tienen que tocarlo. Creo que es un tema que sí las redes tienen que abordarlo, porque si no nos hacemos de la vista gorda y muchas veces cuando somos indiferentes a un tema, terminamos siendo cómplices también. Entonces, en realidad, si no somos capaces de mirar dónde están, creo que sobre la mesa, cuando conformamos una red, tendrían que estar, ¿qué son los intereses del Estado? ¿Qué son los intereses de la empresa? ¿Qué son los intereses de la comunidad? ¿Qué son los intereses de las otras instituciones que intervenimos? Y allí buscar hilos conductores, porque en realidad si no, cada uno va a ir a jalar agua para su molino y no vamos a construir ese ideario de país que para mi entender tiene que ser inclusivo, donde en realidad tenemos que hacer que los que menos tienen, que los que están en condiciones más precarias puedan salir de ese nivel. El turismo es una oportunidad si lo hacemos bien. Como nosotros decimos, el reciclaje es una oportunidad si lo hacemos bien. Nosotros siempre decimos, los residuos, la basura para mucha gente es un problema, para nosotros es una oportunidad. Una oportunidad si lo hacemos bien y si hacemos que sea inclusivo. Y por eso muchas veces tenemos que trabajar en influencia en políticas públicas también. Hemos trabajado por eso el proyecto de la ley del reciclador, que el 10 fue aprobado y ahora nos toca reglamentarlo, porque pensamos que desde allí también podemos aportar a que compatriotas que están en condiciones más desfavorables, pues puedan dar un paso más. Y yo creo que el turismo sí oferta eso, pero necesitamos abrir nuestras mentes, abrir nuestros corazones, pero cambiarlos también. O sea, tenemos que cambiar nuestras mentes y nuestros corazones para realmente ponernos adelante, poner adelante al ser humano, porque incluso las redes, por más que sean instituciones las que estén sentadas ahí, son las personas las que van a hacer que eso camine. Gracias. Gracias, Andina. Seguimos con mi casi paisano, no sé por qué, pero en fin, parece que somos casi paisanos. Debe ser por la barba, pero él está despeinado nomás. Él es polifacético, o sea, toda esta mesa me ha dicho que era político, económico, social, psicológico, en fin, es un psicosocial. Con ustedes, Eric Tribu, natural de Lima, por eso debemos ser paisanos. Yo soy de Huancavelica. No, buenos días con todos. No soy natural de Lima, trabajo en Lima. Agradezco la invitación, agradezco estar presente en esta mesa.
Quiero quizás comenzar compartiendo un poco la sensación o la emoción de lo que es turismo sostenible, turismo sustentable. Y es, efectivamente, retomo muchas de las palabras que se han dicho acá, es un encuentro respetuoso, valorativo, de formas de vida, de identidades, de conocimientos, de paisajes, de arquitecturas. Solicita efectivamente consensos, requiere potenciar, motivar un orgullo que es base, que nutre una confianza. Y esa confianza es la única que desencadena emprendimiento. De otra manera no veo yo, o quizás me expliquen y me abran la mente, no veo otra manera de emprender, si no es sintiendo orgullo, confianza en uno mismo, en una comunidad, en una colectividad, sea desde una manera íntima como de una manera colectiva. Este turismo es buenas prácticas, efectivamente, y ahí también lo decimos, y parte desde nuestra experiencia íntima, esa experiencia íntima que se va a traducir después como profesional, como emprendedor, como gestor, como autoridad, o como simplemente poblador que ama su tierra. Y en ese sentido me relaciono también, amar, relación, encuentro, todos estos temas son enredarse, asociarse, ligarse, articularse, vincularse, vínculo. Los sobres que están ahí, que representan, no es una puesta en escena para hacerles una cortina para que entren y salgan sintiendo algún tipo de sensación de viento, lo que sea. No, hay unos sobres pegados, una instalación muy simple, que buscan recuperar emociones de cada uno de ustedes, sentimientos, sensaciones de por qué aman su tierra. Y se dijo por qué aman su tierra y no por qué les gusta su tierra. ¿Por qué aman su tierra? Pues les gusta su tierra porque muy probablemente muchos iban a decir por la gastronomía, por la catarata, por no sé qué y no sé cuánto, cuando en realidad se busca saber desde la experiencia íntima de cada uno de ustedes y su relación muy personal con su tierra, con este territorio. Y yo he estado viendo algunas de esas expresiones y son realmente fuertes y poderosas. ¿Por qué hablo de esto? Porque todos estamos hablando un poco de lo mismo, tenemos, creo yo, estamos compartiendo, y pienso yo que compartimos con el público, un mismo sentimiento, un mismo fondo, pero tenemos formas distintas de decirlo. Y cada uno acá presente a veces tiene una forma que hasta puede chocar a otro, y que si tuviéramos más tiempo quizás encontraríamos el diálogo que permita entendernos, porque esa es la idea, entendernos. Por eso estamos hablando también de un aspecto de redes. Entonces, ¿por qué amas tu tierra? Si todos escriben ahí, todos aman su tierra, si no, no escribirían nada. Entonces tenemos un mismo lenguaje, tenemos un mismo objetivo, tenemos un mismo sueño, una visión, que vamos a ponerlo ahí, una historia. Pero tenemos diferentes formas de decirlo, tenemos diferentes formas de hablar, y en cada una de esos papeles, lo tomo como ejemplo, tenemos formas poderosas de decirlo, cada uno. Entonces, ¿a qué voy? Es que hay muchas formas de decirlo y de manera poderosa, y hay muchas formas de hacer, de emprender, de realizar un desarrollo de negocios responsables, una vinculación turística, un desarrollo de territorio, un desarrollo económico local. Hay muchas formas poderosas de hacerlo y de hacerlo bien, así como doy el ejemplo ahí, porque hay aptitudes, hay actitudes, hay saberes, hay voluntades. Si hay sueño y también hay aterrizaje, y ese aterrizaje es una forma de hacer. O sea, lo que buscamos acá es reflexionar, hablar, discutir, conversar, pero salir de aquí y hacer, actuar. Entonces acaban de decir, bueno, concretamente, ¿qué es lo que estás proponiendo? ¿Por qué no floreas? ¿Qué no estás contando? ¿Qué vamos a hacer?
Y si salimos de esta reunión que termina hoy día en la tarde o en la noche, que prosigue en Lima, y no tenemos claro qué vamos a hacer, entonces sí, fue lindo, pero no fue suficiente. Bueno, diversidad, capacidad colectiva, hay muchas cosas de qué hablar, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de la tensión, acá hablaban del gobierno regional, las tensiones existentes. Me gusta ver esto en forma de reconocer tensiones, siempre las hay. Y esas, digamos, determinan problemáticas que se van dando, son encuentros de fuerzas, también hemos hablado de fuerzas, ¿no? Y hay una fuerza a veces un poco mayor que se tira abajo a la otra, entonces alguien que se pone por encima, uno solo que come en la red, por ejemplo. Y a veces hay statu quo, parece que no pasa nada, que no hay nada, pero en realidad hay movimiento, pues son dos fuerzas en igual que están una contra otra. No pasa nada. ¿Qué tiene que pasar para que algo suceda? Una tercera que entra y que desbarajuste este asunto, que mueve el piso. También nos han dicho acá, vengan acá a mover el piso, vengan a decir cosas que afecten, que hagan movilizar, que reflexionen. Hasta a veces por ahí algo que podemos decir les puede caer mal a alguien, ¿no? Entonces ahí va a haber un debate, una discusión. Entonces, este tema de fuerzas en tensión nos tendría que movilizar hacia soluciones y parar de estar en la crítica y la problemática y el lloriqueo de que todo está mal, que el gobierno regional no nos entiende, que bueno, ok, plan de desarrollo turístico para muchos acá presentes no es lo que están esperando, ya pues, tienen los breaks, van a tomar decisiones, vamos a escuchar la próxima semana quizás que el plan ha sido revisado, va a ser reconstruido, va a ser retomado. Si no lo escucho, quiere decir que también es puro floro, bla, 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 como siempre, o como casi siempre. Entonces, me van a poner una tarjeta medio tiempo, ya, sí. Bueno, ¿a qué voy? Ejemplo, Nazca, tuve una oportunidad el año pasado de trabajar un tema en Nazca, y ¿qué veía? Que el gobierno provincial de Nazca estaba en conflicto con el distrital de Vista Alegre, donde se encuentra el aeropuerto para poder acceder al sobrevuelo de las líneas de Nazca. Conflictos, tensiones que solamente derivan en conflictos. El sector privado totalmente desarticulado, sin un norte, entre unos y otros. Mucha informalidad por un lado, criticada, otros lo criticaban pero no hacían nada, otros decían sí, no nos gusta, pero al final, bueno, el mercado es así. Aspectos ambientales, la municipalidad provincial tiene una empresa de agua, hay por otro lado un sector informal que hace tratamiento de minerales en los patios de sus casas, pasa eso por las alcantarillas, llega al sistema de la laguna de oxidación y después la empresa municipal revende esa agua a los agricultores que producen con agua que carga bastante material tóxico y restaurantes nos venden en las zonas productos contaminados. Esto es turismo. Estamos hablando de aspectos de sanitarios, estamos hablando de turismo también. Entonces, no solamente es empresarios turísticos, sector público tipo Dircetur, no, también están todos estos espacios y son redes de por medio en las cuales tenemos que encontrar formas de pasar de las tensiones, porque existen por todos lados, reconocerlas y comenzar a ver qué tipo de soluciones podemos sacar de ellas. Eso por un lado. Entonces, también teníamos la crítica de que la Dircetur, gobierno regional Ica, no hacía gran cosa. Y íbamos a ver a la gobierno regional Ica y decía, la provincia no nos deja. Y de ahí íbamos al Mincetur y el Mincetur decía, pero nosotros si vamos a decir algo, después van a decir que nosotros nos imponemos por centralistas. Ya se dan cuenta cuál era el... Y después otras distritales que decían, a mí no me dan bola, y yo tengo mi ruina y mi no sé qué y no sé cuánto. Y ahí igual retomamos lo de anterior, no toda ruina, no toda catarata te hace de por sí un territorio turístico. No es así,
No todo el Perú y los 1.200.000 kilómetros cuadrados son territorio turístico, y hay que aprender a definir qué miércoles es un territorio turístico. Sector público y privado. También tenemos que hacer caer los dogmas para poder hacer funcionar las cosas. ONG, yo trabajo en una ONG y creo que soy uno de los más críticos acá en las ONGs. Hasta detesto la palabra ONG, ya por último. Así de simple, organización no gubernamental. Yo ya no entiendo qué quiere decir eso, porque en Europa, en Occidente, casi todas dependen de subvenciones del Estado. Y acá, no todas, pero muchas dependen de cooperación técnica, pero subvenciones del Estado no, pero sí pero no veo tanto lo no gubernamental, en fin, eso es otro debate. Pero estamos acá, públicos y privados, gestores, y tenemos dogmas, ponemos posiciones. Ustedes son malos, ustedes son buenos, ustedes son unos mercantilistas, ustedes son unos dogmáticos. No es así, o sea, también igual, tensión, pero seguimos escuchando ese tipo de debates y les deberíamos pedir a las ONGs, a las empresas privadas, al sector público, que dejen de debatir y que propongan. Así como que alguien me viene y me dice, tú eres un idiota, no sé qué, no sé cuánto, o esto estás haciendo mal. Escúchenlo y después digan, ¿qué propones? ¿Qué propones? Y eso es lo que debería ser la posición. Terminando, crear confianza, reconstruir confianza, crear valor. Acá sí hablamos de cosas más económicas, ¿no? Crear valor en el sentido de acceder, con las redes, acceder a mayor información, a tener una mayor capacidad de intercambiar saberes, a abaratar costos, a disminuir costos, a tener más capacidad de promoción, a tener más capacidad de negociación, a poder producir más volumen, a poder tener una propuesta para retener con más fuerza los beneficios generados en el territorio, los aspectos de desarrollo económico local, donde las redes promueven tener mayor capacidad de retención de los beneficios generados en el territorio y que fluye en el territorio, ¿no? Crear responsabilidad, y ahí creo que ya con eso termino, si no voy a hablar mucho. Crear responsabilidad es también el tema del control social, y acá doy un ejemplo, por ejemplo en el Colca. ¿Qué pasa si un señor en Coporaque, un pequeño poblado del Colca, agarra y decide, me voy a construir mi hotel de 4 pisos con luna polarizada, cemento y todo lo demás en plena plaza? Ya, si quieren con mayólica más, ya. A él, bacán, está bien, quiere hacerlo, bien, genial. Si por último en el pueblo se ha decidido que el turismo no es una opción, por último el pueblo decide, bien, si quieren transformarlo como quieran, es su decisión. Si han decidido entrar a la actividad turística, está ese señor haciendo una obra turística, entre comillas, afectando el negocio de todos, ¿cierto? Porque esa construcción en ese determinado lugar, en sus características particulares, atenta, ya no vamos a hablar solamente con el patrimonio, atenta al negocio de todos los demás. Va a generar pérdida de visitas, de beneficios a los demás, así de simple. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hablemos con la municipalidad distrital. Ordenanza, reglamento, no se construye de tal manera, bien, ya. Pero ¿qué pasa en este país? Yo construyo igual, ¿y qué hago después? Pido regularización, y eso se hace por todos lados. Y corrupción, bla, 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 sí sucede. Entonces, ¿qué es lo que salva? Ahí estoy terminando. Un control social, que efectivamente se construya, que el vecino, los vecinos agarren y al ver esa construcción le digan, oye compadre, para la mano, porque acá nos afectas a todos. Gracias. Quiere parar la mano, pero yo me paro. Gracias. No lo pego. Perdón, no. Déjame hablar, pues. Carlos González, ¿no? No es un vecino de aquí. Hay un homónimo aquí, pero él es cusqueño para variar. Uy, esto es grave. Es cusqueño, es emprendedor. Me ha dicho también que tenía un montón de títulos que ya me olvidé. Así que
Le paso el micro sin más preámbulo. Muchas gracias, señor Etienne. Buenos días con todos. Mi nombre es Carlos González, vengo de Cusco y por allá estamos desarrollando muchos emprendimientos en los que estamos tratando de convocar a gente de diferentes ámbitos para que todos con una visión en común, un poquito mezcla de insatisfacción con cómo las cosas se presentan, porque aunque no lo crean, Cusco, capital del turismo en el Perú, y todos los títulos y proclamaciones que pueda tener, tiene quizás más problemas que títulos y premios, ¿no? Y esa insatisfacción que muchos sentimos, tanto con la gestión pública, con la gestión empresarial, con el comportamiento de nuestra sociedad, cómo cada uno de nosotros, a veces involuntariamente y a veces con todo el desparpajo, nos zurramos en la naturaleza, nos zurramos en las buenas costumbres y hacemos lo que nos da la gana, porque lamentablemente ese modelo autoritario es el que hemos recibido en los últimos años, la cultura combi, como alguna vez le dijeron. Toda esa insatisfacción hizo que muchos soñadores, como aquellos que han organizado este lindo evento, dijéramos, no, pues, no queremos eso. Ya nos cansamos de esperar que el gobierno haga las cosas, no buscamos mesías, y lo que queremos es organizarnos para presentar propuestas, justo lo que decía Eric, ¿no? Dejar de ser los que critican, dejar de ser los que se quejan, los que se lamentan, y decir, hagamos algo al respecto, ¿no? Y en turismo, allá en Cusco, hay una gran división. Se está tratando de crear espacios de comunicación y de concertación. Por ejemplo, Roger, nuestro amigo que también trabaja muy activamente en eso en Cusco, es miembro de nuestra Cámara Regional de Turismo. Pero antes de eso teníamos un Caretur, ¿no? Y ahora me imagino que con la campaña electoral otra vez va a renacer la bronca Caretur, ¿no? Y así, ¿no? Son espacios de conflicto que de buena manera tenemos que tratar de convertir en espacios de concertación. Pienso que todo parte de objetivos comunes. No buscar problemas, no nos enfoquemos en los problemas, sino veamos cuál es la solución a ellos. Enfoquémonos en la solución de esos problemas. Todo debe de partir de esa necesidad, de esa urgencia que podemos sentir de yo también tengo derecho a opinar y a participar en las políticas de gestión de mi comunidad, porque últimamente estas me van a afectar a mí. Y si es que el alcalde o el líder comunal o el empresario tiene la idea de hacer tal o cual cosa, es importante que se respete esa conciencia de lo que es propio, lo que pertenece a la comunidad. Porque aquí en la Amazonía, como en los Andes, nosotros tenemos ese sentido de comunidad, de que todo nos afecta a todos y no es el individualismo por sí mismo. Y de verdad que me encantó poder departir con Grimaldo, que creo que se ha convertido en una fuente de inspiración local, amazónica, para todos los que venimos de otras realidades. Nos ha nutrido de la sabiduría ancestral que todos ustedes poseen, y eso nos ha demostrado que sin importar dónde estemos, siempre va a haber un humanista, alguien que quiere inspirar a los demás a no olvidarse de lo que tenemos atrás y que es lo que nos empuja hacia adelante y nos lleva a emprender nuevos sueños y
alcanzar esas metas que nos trazamos. Justamente hablando de Grimaldo, de casualidad me encontré con otro amigo por acá, con César, que trabaja en Lima en una organización hotelera muy importante y coincidentemente es de acá, es de Tarapoto, ¿no? Y ahí mi cabeza, que siempre está pensando en con quién tengo algo en común, pero desde el otro lado, y con quién puedo concertar algo que puede resultar productivo y beneficioso para todos. Y justo hablábamos de eso, de cómo tender puentes entre nosotros y cómo facilitar ese entendimiento, ¿no? Y César tiene interés desde su formación hotelera de alto nivel. Él quiere algo para su pueblo, para Lamas. Él dice, para mí Lamas es un sitio maravilloso, especial, y yo desde mi parte puedo hacer esto, ¿no? Está el componente comunitario, ¿no? Que tenemos acá a esta persona tan fantástica como es Grimaldo. Y luego, ¿no? Hay otro chico, Tomasito, ¿no? Que está por ahí atrás con su cámara, que también está trabajando en cuestiones de política y de gestión pública ahí, también en Lamas. Y por ahí también puede haber alguien como yo o Roger, no sé, que van a llegar en algún momento a este lugar y van a decir, esto es lo que mi cliente quiere, ¿no? Mi cliente quiere ver un lugar en el que la Amazonía es tratada con respeto, un lugar en el que se antepone la tradición al producto, y encuentro a estas personas interesadas, cada uno desde su punto de vista, ¿no? Desde su ámbito, desde su competencia y responsabilidad, están interesados en presentarlo de una manera responsable, de una manera atractiva, pero sobre todo como una experiencia inolvidable. Son esos que alguna vez llamaron círculos virtuosos los que nos van a permitir que esos sueños, esas ideas se transformen luego en cosas concretas, en cosas, en ejemplos que luego, sin ánimo, sin necesidad, sin interés de que de todas maneras se tiene que replicar de una o de otra forma, simplemente de manera natural esos buenos ejemplos van a cundir y van a permitir que otras personas se inspiren, ¿no? Yo quiero también realzar ese lindo sentido que ha tenido LIV de convocar a gente de su propia red, ¿no? Es una red que tiene elementos muy disímiles, pero a la vez complementarios, que he ido analizando y que he estado viendo acá entre todas las personas que nos han acompañado. Y yo a veces siento que cada uno de nosotros en su pequeño mundito, en su pequeña realidad de tratar de sacar adelante iniciativas en Titicaca, en Cusco, en Tarapoto, en Bolsón de Río Negro, en Berlín, ¿no? En Australia, a veces nos sentimos solos, ¿no? Y decimos, pucha, ¿estaré haciendo bien lo que estoy haciendo? Y luego te sientas acá, ¿no? En un lugar de lo más inesperado por la belleza y la sabiduría que trae consigo, y dices, sí, porque estoy acá con amigos de todas partes y todos nos sentimos igual, sentimos esa insatisfacción y queremos hacer algo al respecto. Y yo solamente les quiero decir, para finalizar, que ustedes acá tienen una tierra maravillosa, con oportunidades fantásticas de desarrollar una experiencia inolvidable para un visitante que sí quiere algo como lo que ustedes les plantean, pero sobre todo, no olviden que aquí están ustedes para concertar, para llegar todos a ese destino final que es la calidad de vida de vuestra población. No se olviden que todos los que estamos aquí lo que queremos últimamente es vivir bien y hacerle vivir a nuestro visitante un pedacito de esa alegría que es la Amazonía. Muchas gracias.
Gracias, Carlos. Siendo la hora avanzada, pero hay tiempo para preguntas y espero para respuestas adecuadas. Hay tiempo para preguntas. ¿Dónde está mi asistente microorgánico? Por favor. Es que yo no puedo desplazarme, debo dominar. Allá, no me enrede. Muchas gracias, Liz. Muy buenas tardes. Quería hacer una pregunta al señor Gustavo. Antes, si me permite, señor Durt, quería hacer una acotación de lo que nuestro amigo Roberto Lai comentó antes con respecto al dónde estaban los empresarios, ¿no? Entonces yo quería comentarle que están acá, el Sauce, Lloros, la Punta de Tahuisco, ¿no? Lamas, están acá todos los empresarios que tienen que estar. Era con respecto al tema, ¿qué opina sobre las organizaciones de gestión de destino y si esta debe ser liderada por el sector privado o el sector público, ¿no? Considerando que son unas redes de alianzas público-privadas? Gracias. Gracias también. ¿Otra pregunta? No es pregunta. Es servicio para enredarnos. ¿Quién quiere enredarse? Aquí. Habiendo sido aludido personalmente, Roger tiene derecho a réplica. Sí. Quiero felicitar a ese panel muy interesante. Tengo una pregunta para Albina. Nos ha dicho, redes significa compartir, significa generar confianza. Y lo que me ha generado a mí con la pregunta sobre la capacidad de carga de Machu Picchu es desconfianza. No sé si conoces el Plan Quente. Gracias, Roger. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere tomar la palabra o ya tienen hambre? ¿O sueño? Tenemos sueños, pero no sueño a esta hora. Vamos contestando. Eso es una buena decisión. Gracias, señor profesor, me dio permiso de hablar. Yo ya me siento como en mi casa. Claro, mi esposa no tiene barba, pero nos sentimos parecidos. Cualquier fórmula asociativa, y hace algunos años la Organización Mundial de Turismo inventó esto de las OGD, las Organizaciones de Gestión de Destino, puede ser muy válida o puede ser un fracaso total. Voy a empezar por lo segundo. Hace cuestión de 2 años, en la ciudad de Punta del Este, un grupo empresarial dominado básicamente por el sector de segunda residencia, 350.000 camas contra 3.000, 4.000 camas formales, decide hacerse de la OGD, de la Organización de Gestión de Destino, presumiendo que por hacer eso lograba imponerle al gobierno local una forma y una lógica de desarrollo de los negocios. Entonces, el problema no es el instrumento, sino cómo se lo usa. Fracasó rotundamente. El cómplice que tenía esto era el director de turismo de orden municipal, que en realidad era pagado por el sector inmobiliario y que estaba puesto para hacer un trabajo de zapa, un trabajo detrás de las líneas, un quinta columna. Y bajo la idea de la modernidad y la unión de los sectores, en realidad estaba haciendo una sustitución. Peor aún, porque el financiamiento de esta OGD iba a ser exclusivamente con fondos públicos. Entonces, como instrumento de espacio de acuerdo entre sector público y privado, que no olvide una comunidad, cuando yo hacía mención de la necesidad de definir lo que la comunidad le pide al turismo que dé,
que no siempre es lo mismo que los empresarios turísticos quieren, lo cual no quiere decir que uno sea mejor o peor, sino que pueden ser divergentes. Reitero, con ese cuidado, cualquier fórmula que lleve a formalizar espacios de acuerdo, de comunidad, de fuerza económica, de fuerza política, es bueno, pero no es neutro. Llámelo OGD, llámelo organización local, llámelo como mejor le guste. Si no hay sinceridad en los acuerdos, si no hay una fórmula de respeto de las cuestiones esenciales e identitarias, lo que va a haber es una fórmula de imposición. Y se lo puedo poner en otro ejemplo de algo que me sucedió hace unos días cuando LIF me obligó a que le trajera unos vinos y unos alfajores. Sí, porque por una cuestión familiar, no del orden de la de Reyes Ávila, estuve a punto de no venir, casi se nos muere, tuvo un simposio, no, un soponcio, ¿cómo era? ¿Y qué más representativo del alfajor de Argentina, no de mi tierra, pero sí de Argentina, que La Habana? Por suerte no se lo traje porque lo puede comprar en Lima. Entonces, si una OGD, o como lo quieran llamar, no discute también estos temas, de cuáles son los elementos esenciales identitarios, lo que llevamos es a que todo sea de cualquier parte, nada es de ninguna parte, y entonces, ¿por qué soy distinto? Se me ocurrió traerle, sí, pero ya no para ella, sino para el equipo que ha trabajado en esta organización, alfajores con frutos de la cordillera, que no se pueden comprar casi en ningún otro lugar que en esa tierra. Y ahí rescatamos un poquitito algunas de las cuestiones. El Malbec y el Cabernet Sauvignon sí se los quedó ella, pero bueno, se lo merecía. Entonces, reitero, no es el instrumento, sí me parece imprescindible los espacios de acuerdo y los espacios de decisiones compartidas, una OGD que sea solo un órgano consultor y que luego alguno de los sectores, la Cámara Empresarial o el gobierno local, hagan lo que se les ocurre, aunque hayan consultado, no sirve, y una OGD donde solo el sector público pone dinero y el otro decide cómo gasta el dinero de todos, tampoco es bueno. Gracias. Una pregunta más. Roger trajo a colación el tema del Plan Kennedy. Roger, no me queda duda que el Plan Kennedy contempla una serie de acciones como también mirar todo el tema de capacidad de carga. Mi preocupación también iba más, hace pocos días estuvimos en Machu Picchu mirando un poco más el tema de reciclaje, por ejemplo, y la preocupación del alcalde era también la capacidad que el propio gobierno local tiene para, por ejemplo, un simple hecho, manejar los residuos que se generan con la cantidad de turistas que llegan, ¿no? Y pese a que hay un plan de director de manejo de residuos, porque me tocó elaborarlo además hace muchos años, es un tema que hay que irlo construyendo, o sea, no está operando al 100% este plan y hay una serie de preocupaciones y creo que justamente las redes van a permitir, cuando hablemos de destinos turísticos, también mirar qué oferta de servicios damos y qué rol cumple cada uno de los demás actores en esa red, ¿no? Gracias, Albina. Un comentario sin micrófono, nada más, porque así no queda grabado. Acá me decía el compañero profesor que si van a hacer una organización de gestión de destinos, con sus siglas, lo hagan así, y no una organización de gestión del territorio, con sus siglas, porque tendrían algún inconveniente. Estos chistes así. Entonces me provocó, nadie se pregunta. No, porque es con J, pero él no sabe. El FODA también se escribe con J, pero ahora me provocó con todo este enredo. En Bélgica, como saben, hay dos culturas dominantes,
la cultura flamenca representada por Liv y la cultura francesa representada por mí. Fuera de eso hay un cachito, 80.000 habitantes de cultura germánica, pero la cooperación belga, que es medianamente civilizada, yo he trabajado en la cooperación pública por si acaso, hace una división entre la parte ministerial y la parte operativa, igual que la GTZ, y decide hacer un informe del primer año de su gestión operativa ejecutiva. En francés era comment se relier avec la cooperación belge, cómo vincularse. En flamenco era lo mismo, pero en flamenco. Y la tercera columna pensaba que era alemán, el tercer idioma oficial, y leo textual cómo enredarse con la cooperación belga. Y digo, qué genios, ahora hablan español, pero qué español, ¿no? Entonces entro furioso, como siempre, vehemente, perdón, no soy furioso, soy vehemente, en la oficina del gestor de la relación con América Latina, y digo, te felicito, has estudiado castellano en el Perú, y haces este titular, y me dice, habla con el gran jefe. El gran jefe dice que enredarse es una palabra en Argentina, un país con el cual no hay cooperación belga, y en México, otro país, con el perdón de Samuel, con el cual no hay cooperación. Bélgica coopera prioritariamente con Perú, Ecuador y Bolivia. Y entonces, le digo, el gran jefe habrá ido a Buenos Aires y a México DF, pero en nuestros países andinos no se enreda tan fácilmente. Entonces, yo vuelvo a Lima y voy a ver el jefe de la oficina de Lima, porque en Bruselas hubo protesta. No, perdón, debo agregar, sobre estos tres países, acabábamos de salir de los acuerdos de paz entre Perú y Ecuador, y el grafismo entre Perú y Ecuador eran unas líneas así vagas que no representaban ni los acuerdos de paz ni la situación anterior. Con lo cual hubo protesta en Bruselas de la Embajada del Perú, de la Embajada del Ecuador y por solidaridad de la Embajada de Bolivia. Y en Lima, por supuesto, la Embajada belga recibió protesta de los hermanos de la Cancillería, de Lima y las embajadas. Vuelvo al Perú y le pregunto al jefe del Departamento de Cooperación, ¿cómo has permitido eso? Y él me dice, yo no permití nada, pero Bruselas me encarga de corregir esto. Y digo, ¿y qué título vas a poner? ¿Cómo ensuciarse? ¿Cómo asociarse con la cooperación belga? Bueno, un poco de seriedad, por favor. No es chiste, es realidad. Marta, levántate y camina. No es Lázaro. Perdón, era Lázaro que debía caminar. Ya. Bien, yo quería tomar un poco el tema de redes, ¿no? Me parece muy sugerente la exposición, además animada y divertida de Gustavo, que nos despierta y nos hace ver cómo es que a veces una visión puede ser distinta cuando tenemos la visión integral. Pero hablando del tema de redes, por ejemplo, en el sur tenemos ahora las redes de turismo rural comunitario, ¿no?, que están apoyadas por la cooperación. Varios de nosotros no podríamos trabajar si no estuviéramos también apoyados por la cooperación. O sea, requintamos contra la cooperación, pero es verdad también que son las únicas instituciones o instancias que nos permiten movernos y hacer lo que hacemos. Es decir, que tampoco tenemos que ser tan ultras de decir no a la cooperación o nos peina igual o nos obliga o los temas son. Lo que pasa es que tenemos que saber cómo usamos esos instrumentos. La cooperación holandesa está financiando un proyecto de redes de turismo rural en el sur. No dudo que serán experiencias difíciles, complicadas, pero que irán construyendo algo que permita a todas las asociaciones rurales tener, por ejemplo,
temas como calidad, como sostenibilidad sobre el tapete y que con toda la libertad irán definiendo finalmente si se articulan de verdad en una red o no. De igual manera, a nivel del sector público y privado están las OGDs, que es una invención suiza, ¿no? Hace 50 años inventaron para la gestión de Suiza la OGD y luego se trasladó a la OMT, luego, por ejemplo, en el caso del Perú, a Mincetur en el Pentur y apareció como una imposición, es decir, que cada región debe tener una OGD. Pero nuevamente tenemos ahí los empresarios, el sector público, los sectores, saber qué hacen con esta herramienta y si con el tiempo le cambian el nombre o no. Porque en nuestro caso, por ejemplo, apareció la OGD y ahora el Mincetur ha introducido otro tema, otro concepto, que es el ente gestor, que en algún caso puede ser la OGD y en el otro caso puede no ser, ¿no? Es decir, que nos movemos en un espacio siempre de cosas que aparecen, desaparecen, se imponen, pero al final serán los actores los que decidan si le dan la vitalidad, la vigencia y finalmente los objetivos. En el caso del sur, efectivamente hay un proyecto que ejecuta Swisscom, que no me toca a mí sustentarlo porque no trabajo en ese proyecto, pero sí lo conozco. Es decir, hay una Macrosur que articula y que con muchas dificultades y con muchos retos y con muchas variedades de articulación está intentando crear esta plataforma de concertación pública, privada y en el caso de Puno también comunal. Yo creo que los espacios de concertación, más allá del nombre que tengan, son espacios necesarios, sobre los cuales podemos poner la problemática, las dificultades, pero también a ver si esta plataforma nos permite tener un sueño común o un objetivo común. El camino nos dirá si funciona o no. Pero en el caso de la Macrosur, de todas maneras, con todos los problemas que ha habido, hay cosas que ya van dibujándose como positivas, como en el caso de Tacna o de Moquegua. Arequipa no conozco mucho, Puno es un espacio que está avanzando. De Cusco nos podría hablar Roger porque viene de ahí, no sé cómo funciona el OGD. Pero creo que este tema de red sí permite el debate, porque si no cada uno tira para el empresario, para su hotel, el agente, el comunero que quiere vender directo por internet cuando, por ejemplo, no tiene cómo llevar un guía, cómo hacer el transporte, el traslado del aeropuerto, pero ahí podría entrar un agente que pague lo justo, ¿no? Entonces creo que sí son válidos los espacios de concertación y redes, como dijo Gustavo, con esas condiciones que son los supuestos sobre los cuales uno puede avanzar en una red. Gracias. Habiendo sido aludido casi personalmente, Carlos quiere contestar y Gustavo no puede contestar. Un par de cositas nada más muy puntuales sobre lo que dijo Marta. Justamente por eso es que me encantó lo que dijo Gustavo, que siempre hay que tener en cuenta al cliente, ¿no? Y lamentablemente en el sur no se está tomando en cuenta al cliente. No es, su opinión no es convocada ni valorada en muchos casos, ¿no? Entonces, habemos muchas personas que trabajamos en el sector privado, que dirigimos la política de destino de nuestras empresas y que buscamos aproximaciones a este tipo de organizaciones como la OGD, y lamentablemente estas no nos convocan o simplemente no les interesa nuestra opinión. ¿Por qué? Porque piensan que nos estamos metiendo dentro de ellas para jalar agua para nuestro molino, o sea, simplemente para que esta organización siga, ¿no?, los propósitos comerciales, mercantilistas, espantosos y horripilantes que tenemos los empresarios mercantilistas, ¿no? Entonces, es bien importante, ¿no?, que tengamos una visión más abierta y rompamos esos paradigmas, tanto del sector privado de no me meto en política,
y por otro lado, yo como ente gestor, no me junto con los empresarios, ¿no? Entonces, si hay algo que nosotros podemos plantearles es eso, esos problemas tenemos en el sur y ojalá que ustedes no los tengan acá, ¿no? Tratemos de buscar espacios en los que podamos conversar y sacar cosas positivas. Gracias, Carlos. Hay que aprovechar porque Gustavo no va a reaparecer. Alberto va a reaparecer, pero Gustavo es la última vez que pueden escucharlo así en la mesa principal, ¿no? En privado pueden hablar. Pero, ¿vas a volver aquí a la mesa? No, no sé. Ah, ya, yo Pero tampoco. espero no ser la última vez que esté acá, ¿no? Ah, no, él piensa volver, entonces... ¿El agua está hervida? Adelante. Buenos días otra vez. Quería preguntarle concretamente sobre cómo involucrar a actores que no creen en una red. Por ejemplo, hablo concretamente del tema de los maestros que dan ayahuasca acá en San Martín. De mi experiencia, yo tengo un pequeño hospedaje en Lima, ¿no? Y fueron mis primeros clientes, como se dice, cuando recién inauguré mi contacto con ellos. Y siempre que vengo a las reuniones, veo los planes, nunca encuentro a ellos involucrados. Por ejemplo, cada cierto tiempo yo los visito, en Chasuta hay un maestro ayahuasquero, el señor Winston, ¿no? Que recibe cualquier cantidad de turistas franceses, suizos, belgas. Y yo me asombro de la cantidad de turistas y la mayoría pasa por mi hospedaje y tengo la oportunidad de conocerlos y preguntarles para qué vienen a Tarapoto. En realidad me hablan que poco les interesa en sí Tarapoto, sino de lo que les están ofreciendo en este paquete, que es el tema de la ayahuasca y todo el turismo místico, ¿no? Y cuando le digo al señor Winston, ¿por qué no pertenecen a las redes? Dice, no creo en las redes, ¿no? Yo vengo de la cultura de todo esto de Taquihuasi, que vienen y se relacionan, y reciben cualquier cantidad de turistas netamente extranjeros, que vienen, son un nicho muy específico, y creo que es un nicho que está en crecimiento y haciéndose conocido Tarapoto fuera de Pucallpa. Pero no los encuentro, no sé cómo harían las autoridades o nosotros mismos para incluirlos en estos en sectores de conversación si ellos no creen en estos medios, ¿no? O sea, no sé, es una pregunta. Una de las primeras cosas que Eric dijo fue la necesidad de crear o recrear confianza. Y esto de recrear es mucho más difícil que crear, porque significa que entre medio hubo una frustración. Y cuando en términos humanos, en términos de personas, de comunidad, hemos sufrido alguna frustración, volver a levantar esa confianza es muy difícil, muy preocupante. Acá caben dos reflexiones. La primera es si lo que esta gente está haciendo es contrario a los intereses generales de la comunidad. Si lo fuera, el diálogo es imprescindible. Si no lo fuera, ¿por qué imponerlo? Y ahí también uno diría, pero este hombre se está aprovechando de un saber de todos, de una situación de todos, de un esfuerzo de todos y no aporta. Es probable. Lo que no tenemos es el derecho de ponerle un revólver cargado en la cabeza a nadie y decirle, vos debés hacer esto, vos debés pensar en esto, vos tenés que obligatoriamente participar. Lo complejo que tiene el turismo es que lleva a intervenir tantos actores de tantos medios distintos, de tantos intereses distintos, y no hay una fórmula, no hay una receta. Hay lugares donde de repente durante un tiempo algo funcionó bien, por ejemplo Puerto Madryn, para discutir de cuántas personas podían subir a cada embarcación para acercarse a qué distancia de las ballenas. No fue una decisión simple. Pero se los voy a poner un ejemplo que hoy tiene como complejo Puerto Madryn. Pudieron ponerse de acuerdo que la ballena era un ser vivo que merecía ser respetado, que había que verlo a determinada distancia y que se podía hacer mucho dinero porque las ballenas van a aparearse ahí. Hoy hay una superpoblación de gaviotas que están afectando a las ballenas, se le tiran encima para comer los bichitos que tienen en el lomo, les genera estrés, las ballenas no se aparean, se están yendo a la costa de Uruguay.
La discusión que viene es si salimos a cazar gaviotas. ¿Se imagina la sociedad protectora de gaviotas? Defendemos los intereses de los empresarios turísticos que supieron armar el esquema de protección a las ballenas. ¿Invitamos a las gaviotas a ser parte de la red de debate? Estoy hablando de algo que mueve millones de dólares, no lo tomamos en broma, pero es un hecho real que está en discusión en este momento en Puerto Madryn, donde ya no es el hombre el que provoca, o quizás sí, las aguas hervidas que alimentaron demasiado en las costas y que permitieron la superpoblación de gaviotas. Entonces, en esto no hay líneas únicas, hay estrategias emergentes. Y en la medida en que el otro no quiera integrarse, uno buscará las fórmulas, lo invitará, le avisará, le sugerirá, pero no le puede imponer. Ahora, cuando entran en conflicto, como el edificio que decía él en el medio de la plaza, ahí es otro cuento. Ahí sí tienen la posibilidad de buscar fórmulas legales de imponer. Dedicarse a turismo es pasión, sí, pero también tengan un cardiólogo cerca. Y como dice una amiga, ex compañera de estudios de hace muchos años, nos permite engordar la virtud de la paciencia también esto. Gracias. Habiendo sido no aludida personalmente, Albina quiere hablar de su experiencia con el ayahuasca. Sí, en realidad yo creo que pensar que la oferta de la ayahuasca puede ser parte de una oferta de un paquete turístico, estaríamos equivocados. La ayahuasca es una ceremonia de sanación y el maestro cumple esa función, por eso hablamos de la huilca ayahuasca, de una planta sagrada. En realidad la persona que decide hacer esa ceremonia es una decisión más personal, más de mirarse internamente, entonces mal haríamos en ponerlo en un circuito comercial, porque no es eso, es totalmente una alternativa más espiritual, más de conocerte. Entonces, en realidad, que haya eso, qué bueno que tenemos esos saberes, pero creo que no, y yo me alegro que estos maestros digan, no quiero ser parte de esa red, porque ellos entienden que es su rol. Su rol es eso, ayudar a curarse, a sanarse a la gente, no a divertirse a través de la planta huilca, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que sepamos que hay esos saberes, pero no como parte comercial. No habiendo sido aludido, Eric también quiere acotar algo. Sí, concuerdo con Albina en parte, pero hay que mostrar los niveles de lo que estamos mencionando. O sea, hay un respeto, o sea, también tengo la misma visión, yo también he tomado ayahuasca de una forma tradicional y sanadora, respetando los procesos, que son largos además, y que son a veces dolorosos, ¿no? Como la ayahuarpanga, que no es no es fácil. Pero sí es turismo también. ¿Y por qué? Porque cuando yo tuve la oportunidad de venir por esa razón principal, tuve que comer en algún lugar, tuve que transportarme. Entonces, justamente el lugar donde fui a vivir esa sanación, estoy de acuerdo con Albina, no es un centro turístico y efectivamente preocupa cómo muchos utilizan el ayahuasca, el San Pedro y todas estas plantas madres para fines comerciales, y preocupa esencialmente de que esos fines de comerciales y cómo lo hacen, ¿no? Ya se pierde la seguridad de que efectivamente están haciendo un proceso saludable, están utilizando los buenos elementos, no están tomando precauciones porque hay personas que pueden tener ciertas interacciones, entonces pueden pasar sucesos malos y finalmente afectar a quienes lo hacen de una manera consciente y responsable. Pero sí es turismo en el sentido de que hay un flujo de personas que vienen a un determinado territorio y necesitan alojarse, como dije hace un momento, ¿no? Entonces no se puede tampoco no mirarlo
y no tomarlo en consideración. Gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí. La última. Buenas tardes. Mi nombre es Marilyn Velázquez y va más con la pregunta que tenía la señora. Primero creo que tienes que saber para qué quieres formar esta red y como dicen los ponentes, no tienes por qué obligar a una persona. Tienes que escuchar para qué quieres hacerlo, por qué quieres ofrecerlo y no prostituirlo. Lamentablemente hay muchas actividades que son comunales, rurales, que están siendo prostituidas por las personas que trabajamos en turismo por una no buena planificación turística. Están las personas representantes del sur y ellos saben muy bien cómo se ha malogrado en la parte sur y esperamos que en esta parte norte no se malogre. Y para eso está la planificación, también están criticando un poquito a los cooperantes. Y gracias a ellos puedes tener buenos productos o buenos proyectos en algunos lugares, pero creo que es teniendo en cuenta y escuchando a las personas que están dentro de las comunidades, haciendo un buen estudio de saber cuáles son esas fortalezas que tú tienes que reforzar para vender en la parte turística y no llenarte, no sé, de 15 albergues donde no todos tienen la posibilidad de tener los albergues dentro de la comunidad, pero sí puedes ser un orientador, no necesariamente un guía, y no sé si hay guías por acá y vamos a entrar en conflictos, pero está bien, puedes estudiar un guía, pero el guía no sabe lo que el orientador de una comunidad conoce. Entonces, también están los cooperantes para manejar a los orientadores, donde te recrean con historias sobre, no sé, un árbol, una cascada, o el llegar al mismo señor de la ayahuasca, ¿no? Y es cierto, es una actividad turística y específica, que es el turismo místico, pero no puedes obligar a esta persona. De repente, como actores del turismo, como restaurante, como alojamiento, como orientador o como guía, puedes orientar a estos turistas que lleguen a hacer este turismo místico con las personas que no quieren estar dentro de redes porque las malinterpretas o de repente no tienes conciencia que es un turismo místico y solo lo vendes, pero no sabes qué hay más allá de este señor, cuál es su tradición cultural y qué hay más allá del San Pedro o la ayahuasca. Entonces creo que tienes que tener bastante conciencia, responsabilidad y diversificación y saber qué es lo que tú estás ofreciendo y agradecer donde tú estás trabajando en la manera del turismo, tanto con comunidades o personas rurales. Eso era todo. Nosotros hemos tenido una experiencia interesante, pero creo de que un problema fundamental para la red, o una propuesta fundamental para la red, es el tema del desarrollo de valores. Porque creemos de que si eso no funciona, el resto no funciona. Puedes tener determinadas actividades, desarrollar muchas cosas, pero si en que los que lo impulsan no tienen claro el tema de los valores, de la transparencia, de la responsabilidad, etcétera, eso se va y se pierde. Se termina un mercantilismo a secas. En función de ciertas brevedades, ustedes vieron cuando presentamos la diapositiva del triángulo virtuoso, que todo convergía en una cuestión que ahí figuraba con un nombre de enfoque estratégico. Lo estratégico es porque no es obvio, porque es realmente sustancial, porque es lo crucial, porque es lo definitorio. Pero me quedo en la primera palabra, el enfoque. De nada sirve todo el resto si no nos pusimos de acuerdo en para qué. Podemos hacer un club de amigos, ningún problema. Podemos hacer un club de madres, podemos hacer un club de padres.
con esto de tanto feminismo dando vuelta, los varones vamos a tener que empezar a hacer clubes también, porque nos sacaron las calzas, nos sacaron los aros, nos sacaron los pantalones. No nos vayamos del tema. El enfoque es la clave. Si no hay un acuerdo sustancial del para qué, el resto carece de sentido. Y obviamente la cuestión de valores va a tener que entrar ahí, no solo la de intereses. Ahora, si por conjugar valores no logran hacer nada, empiezan a construir confianza a partir de intereses comunes. La gran diferencia es que un interés es transable, uno puede resignarlo, intercambiarlo, que no pierde lo esencial. En los valores ya hablamos de cuestiones más esenciales, ¿no? No son transables. Pero como lo esencial es ir construyendo, lo esencial es lo que se va logrando día a día, lo esencial es ver cómo hemos progresado mucho más que, hemos llegado al indicador y a la meta. Vayamos por lo que podamos. Es indudable que si no hay comunidad de valores, el resto va a ser difícil. Pero si no se llega a eso, el paso intermedio, una comunidad de intereses, un enfoque en algo que realmente implique algo superador, y a partir de eso ir construyendo. Y si eso no existe, pues la red no será el mecanismo adecuado. Busquemos otro. Por ahí empezamos la charla diciendo, es un instrumento que sirve en la medida que sirva. Si no sirve, pues habrá que inventar otro. Gracias. Debo avisar que en la tarde empezamos a las 2:30, 14:30. El tema de marketing, que es el tercer tema del día, con Matías Beyer, Simon MacArthur y Luis Zapater. Y después del refrigerio, diversidad y ética, con Miguel Vaca, Alberto Rivera, Roger Valencia, Luis Ramírez y Karina Pinasco. Después de eso habrá arte para la diversidad, para lo cual Eric lo ha mencionado. Creo que tienen en su carpeta preguntas y deben buscar respuestas a las preguntas y colocarlas en los sobres que están ahí al fondo de la sala. Pero antes de invitarlos a ir a almorzar, debo invitarlos a aplaudir primero el Gustavo Capecce, segundo, la Moyobambina, tercero, el ciudadano del mundo y cuarto, el hombre del ombligo del mundo.